Hola, hola. Buenos días a todos, Dios los bendiga. Hoy estamos a día martes, día de la Santísima Trinidad, día de la Divina Providencia. Estamos a día primero de mes de febrero. Que Dios los bendiga a todos, a todas. Estamos en este día de San Raúl. Bendiciones a todos los Raúl que por ahí tenemos en la comunidad, a los hermanos que por ese nombre llevan, y que el Señor los ha bendecido a todos, a todas en esta gracia de su presencia santa y gloriosa. Hoy estamos celebrando a San Raúl, el día primero de febrero. Que el Señor nos colme de gracia y bendición. Escuchamos esta alabanza y nos disponemos al Señor para escuchar la vida de los santos, que el Señor nos invita a tener reflejo en nuestra vida del día de hoy, y, y reflexionar un poquito el Evangelio del día en nuestra celebración de este día martes del Señor. Pongamos atención y disposición al Señor. Contemplamos tus maravillas, Señor. Somos testigos de tu gran poder. En medio de las naciones hoy vamos a proclamar tu grandeza. Oh Dios, a ti cantamos gloria. A ti cantamos gloria. Aleluya. 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 Contemplamos tus maravillas, Señor. Somos testigos de tu gran poder. En medio de las naciones hoy vamos a proclamar tu grandeza. Oh Dios, a ti cantamos gloria. A ti cantamos gloria. A ti cantamos gloria y honor. Aleluya, aleluya, aleluya. Rey de gloria y victoria, Rey de reyes invencible. Rey de gloria y victoria, Rey de reyes invencible. Rey de gloria y victoria, Rey de reyes invencible. Rey de gloria y victoria, Rey de reyes invencible. A ti cantamos gloria. A ti cantamos gloria y honor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, estamos en ese contexto.
Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Su nombre significa consejero valiente. Fue un monje muy fervoroso enviado por San Bernardo en el año 1132 a fundar el famoso monasterio del Valle de las Celdas, al norte de Francia, en Cambrai. Allí estuvo de superior por 20 años y con sus monjes se dedicó a orar, a la lectura de los libros sagrados y a enseñar a los campesinos a cultivar técnicamente los campos. Recomendaba que las 2 oraciones que más deberemos repetir cada día son Miserere, o sea, Señor, ten piedad, perdón, que soy un pecador, y Aleluya o el Te Deum, o sea, gracias a Dios, bendito sea Dios. Santa Emma de Inglaterra, también tenemos hoy Santa Emma, en el año 1300. Emma significa mujer fuerte. Y también tenemos a Santa Alicia. Hoy que estamos celebrando, Santa Emma era esposa de Ricardo sin miedo, así se le llamaba, Ricardo sin miedo, jefe de la Normandía. Fue madre del rey Eduardo, de San Eduardo, y el cual supo formar muy bien en cuanto a creencias religiosas y moralidad. Santa Emma fue sumamente generosa en repartir ayuda a los pobres. De ella pudo decir su santo hijo, la única tristeza que nos produjo a toda la vida fue haberse muerto. Por muchos siglos se ha conservado intacta la mano derecha de Santa Emma, la mano por la cual repartió tantas limosnas a los pobres. Santa Alicia, Alicia significa de buena familia. Santa Alicia nació en el año 400 y desde los 20 años hasta su muerte se dedicaba a asistir enfermos y ayudarle a soportar con paciencia y por amor de Dios todos los dolores en un hospital de París. Su más grande deseo era obtener que Cristo le dijera que el día del juicio aquello que él prometió, que le diera a los que atendían bien a los enfermos. Estuve enferma y me atendiste y me ayudaste. Todo bien que le hiciste a cada uno de esos humildes fue a mí mismo a quien lo hiciste. Venid al reino preparado para mi Padre desde el principio de los siglos. Eso era lo que le preocupaba a Santa Alicia, que escuchamos hoy en el Camino del Señor. Entonces hoy estamos celebrando a San Raúl, a Santa Emma y a Santa Alicia. Que el Señor bendiga a todos los que por este nombre llevan, Emma, Raúl y Alicia. Bendiciones a todos los que en este día cumplen años, los que en este día es su santo. En el Señor bendito y alabado y glorificado sean. El Señor los colme de gracia y fortaleza. Así sea. Vamos a la proclamación del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en esto toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente
le tocó el manto y pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él, se volvió hacia la gente y le preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó a Jesús, asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado, y se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de su enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron a la casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y le dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: oye niña, levántate. La niña tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, hoy en este primer día de mes el Señor nos está invitando a reflexionar esta parte del Evangelio de San Marcos en el capítulo 5. Nos está invitando a hacer una meditación, una reflexión sobre esta realidad. Jesús regresó en la barca al otro lado del lago y en el momento de regresar se quedó a la orilla y ahí se reunió mucha gente. Fíjense, Jesús no se movió mucho, se quedó ahí en la orilla contemplando la naturaleza y contemplando la gracia del Señor, probablemente en ese caminar de hacer su oración, probablemente admirando lo que es la belleza del Señor, probablemente ese encuentro de bendición. Y ahí se quedó y lo asistió mucha gente, se reunió mucha gente. Escucha bien el contexto de se reunió mucha gente alrededor de Jesús. Eso no impide los actos generosos de quien necesita, porque entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Escucha, se acercó, no para decirle: Señor, ¿puedes atenderme, por favor? No le hizo así su exclamación: atiéndeme, Jesús, yo soy jefe de la sinagoga, mira, me llamo Jairo. No lo hizo a ocultas, no lo hizo así que no me vean, sino que escuchan bien cómo lo hizo. Al ver a Jesús se echó a los pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. A ella no le importa la presencia de quién soy, ni si soy judío, si soy jefe de la sinagoga, porque esos son grandes títulos que tiene un personaje en Israel, grande referencia y grande firmeza, pero a él no le interesa eso. Los judíos entre sí mismos lo empezaron a señalar, lo empezaron a vituperiar, lo empezaron a ofender. ¿Cómo es que tú conoces a ese, te inclinas hasta ese hombre, te inclinas y te haces reverencia a aquel? Y a Jairo no le interesa. A Jairo no le interesa la gente que está alrededor.
Escucha bien como te lo maticé, dice aquí, se reunió mucha gente alrededor de Jesús y entonces se acercó el jefe de la sinagoga no para hacer su petición callado, así como que te lo voy a hacer así. No, se hincó, se postró a los pies, se echó a los pies y le suplicaban con insistencia, mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos. Él reconoce la fuerza divina, él reconoce la grandeza divina, él reconoce la gracia divina de la fuente de Jesús, fuente viva de salvación y de bendición. Entonces Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Escucha, ese es otro contexto de la cual escuchamos que era mucha la multitud. La gente lo seguía y lo apretujaba. Vamos caminando y pues no podemos caminar todos juntos. Unos caminan más rápido, los que van adelante caminan más lento y al momento de ir los que van delante van caminando lento y los que vamos atrás vamos caminando rápido, pues nos vamos empujando. Y si yo sé que tengo la necesidad de tocar a ese hombre, pues no me importa alrededor de quién estoy, quiero tocarlo. Entonces se iban apretujando, se iban empujando para poder estar cerca de Jesús. Jesús no observa mal esa situación, pero realmente Jesús va caminando entre la gente. Jesús se hace gente, se hace sociable, se hace cercano, se hace inmediato a los demás. Tanto que dentro de la gente había una mujer que padecía flujo de sangre 12 años, 12 años de flujo de sangre. Ella había procurado curarse, todos los medios necesarios para curarse, todos los medios necesarios para tener esa situación de tener aliento, pero no encontraba cómo sanarse, no encontraba cómo verse liberada de esa enfermedad. En vez de recuperar la salud, se empeoraba, se veía peor. Y bueno, pues ¿qué dice el Evangelio? Que esa mujer escuchó, oyó hablar de Jesús y vino y se le acercó, oyó. Ese es el punto de la predicación en la homilía, oír hablar de Jesús y venir con tu fe. Oír hablar de Jesús y venir con tu deseo, venir con tu esperanza, venir con tu fe. Con lo cual yo creo, Señor, pero creo dentro de una obediencia. Y ahí está. Viene, se acerca, oyó hablar de Jesús, vino y dice, con solo tocarle el manto, le tocó el manto, pensaba que con solo tocarle el manto se quedaría curada. Fíjense, ese pensamiento ya está, ¿cómo se le llama? Implícito el milagro. Con solo tocarle manto yo pienso que me voy a curar. Y ese pensamiento es el alcance, porque el pensamiento es parte de la esperanza, parte de la paciencia. Con solo tocar el manto, yo sé que me quedaré curada y se queda curada. Y entonces toca el manto de Jesús y en ese momento de tocar el manto de Jesús, ella siente una fuerza curativa, ella siente que la hemorragia ya no fluye, que ya se le secó esa hemorragia interna. Y en el momento Jesús también siente que una fuerza curativa sale de él, voltea a ver y pregunta quién me tocó. Los apóstoles le reclaman, Señor, te estás viendo que nos están empujando, ¿cómo preguntas? ¿Cómo preguntas quién te tocó si nos están atropellando? Entonces Jesús hace esa mención porque realmente es muy distinto a quien me empuja a quien me toca. Es muy distinto a quien me asiste, a quien me tiene esperanza de mí, en sanación y en curación. Y por eso mismo es muy distinto a que tú estés escuchando ahorita, a que estés en ese espíritu de contemplar a Jesús en lo que escuchas. Muy distinto. Por eso mismo aquella gente lo apretujaba, pero esta mujer lo tocó con su esperanza, con su fe, bajo su esperanza, bajo la gracia divina de alcanzar lo que ella pedía. Y por eso mismo Jesús buscó. Pero buscó
a la mujer no para regañarla ni para someterla, sino para confirmarle, porque Jesús no quiere sanaciones al azar. Jesús no quiere que sea al azar, que tú te hayas sanado al azar y al azar, pum, ya. Es que yo no sé si fue Jesús o no fue Jesús. Yo no sé si fue en la Eucaristía o no fue en la Eucaristía. No, Jesús confirma. Jesús hace énfasis de confirmarle y le dice, ¿quién me tocó? Y mirando alrededor, Jesús pregunta, ¿quién ha tocado mi manto? Y viendo cómo se empujaba la gente, todavía le preguntaban, ¿quién me ha tocado? Le dijeron los discípulos, pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Y entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado, porque ella era la beneficiaria de esa curación, de esa fuente de sanación. Se postró a los pies, le confesó la verdad y Jesús la tranquilizó diciendo, ese es el punto. Muchos de nosotros que venimos a la Eucaristía hemos recibido grandes bendiciones y no le confirmamos a Jesús, tú me has curado en esta Eucaristía, a través de este ministro sacerdote, tú me has curado, Jesús. Tú me has curado mi alma con este consejo, con esta homilía, con esta predicación. La mujer confirma. Y Jesús le dice, anda, tranquilízate, tu hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Es decir, confirmar es aquel diagnóstico que tú vas al doctor y te dice el doctor, pues ¿sabes qué? Ya estás curada y tú te sientes liberada, te sientes alentada, te sientes fortalecida, te sientes sana. Todavía estaba hablando Jesús cuando una criatura, unos criados, hablando Jesús, cuando unos criados le salieron al paso de Jesús y de Jairo y de toda la gente. Y le dicen al criado, le dice el criado a Jairo, ¿para qué sigues molestando al maestro? Tu hija ya murió. Esto es muy importante que nosotros vayamos leyendo porque es una noticia como un balde de agua fría. Es un balde de agua fría. Una noticia que te paraliza y te petrifica como para que te arrumbes. Y escuchamos a un hombre lleno de esperanza. A un hombre lleno de esperanza. Escuchó la noticia, ya para qué molestas al maestro si tu hija ya murió. Y Jesús, escuchando la realidad, lo que le decían al jefe de la sinagoga, Jesús escuchó y este hombre Jairo se mantuvo en lo que escuchaba de Jesús. Es muy importante que tengas este criterio, porque muchos de nosotros lo que escuchamos tenemos que tenerlo sólido en el conocimiento de Jesús, no los sentimientos. Los sentimientos que Jairo genera es bajo el conocimiento. Estoy bajo la fuente que es Jesús. Bajo, así como está mi dedo hasta abajo, bajo la fuente. Pero si tú dejas que tu sentimiento aflore y su sentimiento sea más alto, tu conocimiento quedará abajo y tus sentimientos te arrumbarán a la tristeza, a la angustia, te arrumbarán al llanto, te arrumbarán al reclamo, te arrumbarán. Te llenarán de opresión y de depresión porque tus sentimientos fueron arriba. No, Jairo no permitió que sus sentimientos, incluso Jesús lo libera de sus sentimientos, se separa del pueblo, se separa de la multitud y no dejó que lo acompañaran más. Empieza a hacer la primera purificación Jesús. Jesús inmediatamente cuando escuchó la noticia, le dice, no temas, le dice, basta que tengas fe. Y no permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan y el hermano de Santiago. Pedro, Santiago, Juan, el hermano de Santiago. Bueno, entonces hizo la primera purificación Jesús porque Dios nos invita a recordar que muchos de nosotros somos emocionales. Tú tienes una noticia así y eres muy emocional. Yo tengo una noticia así. Yo recuerdo cuando recibí la noticia de mi mamá que había muerto en un martes, si no me equivoco. Y en ese momento de morir,
yo me asomé por la reja que ya había cerrado una parte del templo. Estaba dentro del grupo que había, porque el grupo podía salir por otro rumbo. Y por la reja les dije, me acompañan en su oración. Mi madre acaba de morir. Me regreso, les encargo los servicios que haya. Me regreso a la casa de mamá y a tener esa situación. Y por supuesto que en el camino llorar fue un aliento y una situación. Llegar a ver el cuerpo de mamá en su cuarto, que había fallecido, pues fue un desaliento, una situación. Pero de una manera específica recordar que el Señor resucitó y que mi madre creía en Él, ese fue un aliento profundo. Entonces, muchos de nosotros ocupamos más nuestro sentimiento. Adelante de ti va más tu sentimiento que tu conocimiento. Cuando tu conocimiento vaya delante de ti es porque estás despejada y saneada de muchas realidades, saneada de muchas partes de tu vida. Jairo tuvo una esperanza viva, una esperanza de la cual estaba al lado de Jesús. Jesús escuchó la noticia, Jairo escuchó la noticia, pero no permitió que esa noticia le embargara, lo envolviera y lo arrumbara, sino que en ese momento, viendo a la fuente que estaba al lado de Jesús, Jesús le dijo, no temas, basta que tengas fe. Y no permitió que lo acompañara más. Llegando a casa, al llegar a casa del jefe de la sinagoga, Jesús vio el alboroto de la gente y le dijo, ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él porque el sentimiento que se tiene con una risa de miedo, una risa de espanto, una risa de burla. Porque pues yo estoy viendo que esta niña está muerta. Hace 2, 3 horas que murió. Y estoy observando que este señor está diciendo que se ha dormido. Y entonces mi llanto, mi sentimiento, mi indignación me hace pensar de que está equivocado ese señor y me río socarronamente, o me río por nervios, o me río por incertidumbres. Y entonces Jesús, escucha, segunda limpieza. Jesús dice aquí, Jesús echó fuera a la gente. Esa es una situación algo delicado y fuerte. Es que tú vienes a acompañar al doliente, tú vienes a acompañar al difunto, a los familiares del difunto, pero no te necesito con ese caos. Haces un caos, haces una psicosis con tus emociones y en vez de tener salud emocional y psicológica, tienes una enfermedad emocional y psicológica que vas haciendo más caótica ese camino del Señor. Por eso en esta segunda limpieza Jesús echó fuera a la gente. Con los padres de la niña entró y sus acompañantes, entró donde estaba la niña y tomó la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, oye niña, levántate. Y la niña se levantó. Entonces aquí tenemos que mantenernos en dos caminos. Una mujer que se atreve a tocarlo y un hombre que se atreve a tener esperanza viva, llamado Jairo. Y una mujer hemorroísa que se atreve a tocarlo y con solo pensar que con la salud tocarlo me sanaré. Hoy el Señor nos está invitando a tener esa presencia de Dios. Nos está invitando a tener ese espíritu de gracia y bendición. Bueno, pues hermanos, hoy nos toca acercarnos a Jesús y tocarlo. Escúchalo bien, pero con la fe y la esperanza de que vamos a tener un día de gracia y bendición. Nos toca encontrarnos como Jairo, revestidos de esperanza, una esperanza viva. Una esperanza que, ay, sí tengo esperanza y estás lloriqueando. Tengo esperanza y estás brava porque no resultaron las cosas bien. Tengo esperanza y estás oprimida, oprimido. Pues no es así el camino. La esperanza es una vestimenta viva, una esperanza donde se te ve que estás lleno de esperanza, se te ve que estás lleno de gracia y bendición. Bueno, pues Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que dieran de comer a la niña. Y Jesús hace su obra maravillosa, excelsa y generosa. Que la bendición de nuestro Padre Celestial nos colme de gracia y bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz
Martes para todos, que la divina providencia te sustente en cada momento para que nunca te falte casa, vestido, sustento y el último día de tu vida los santos sacramentos. Bendito y alabado y glorificado seas, Padre, porque nos invitas en este día a trazar ese camino de vestirnos de una esperanza viva y de llenarnos de gracia y bendición por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. 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 Bendecidos sean, hermanos. Feliz inicio de mes. Que el Señor los colme de gracia, fortaleza y bendición. Les invito a que compartan la página y que sigamos caminando con el Señor con estas dos maneras: ir a tocar a Jesús para poder adquirir la sanación, o vestirnos de una esperanza viva como Jairo caminó ante Jesús, donde recibió una noticia muy fuerte y permaneció en pie ante Jesús. Bendecido seas.